Miren, hay algunas cosas que sí que sabemos. Y sabemos, por ejemplo, que la ecocardiografía, particularmente la disfunción de ventrículo derecho, determinada por ecocardiografía transtorácica, se asocia a pronóstico en nuestros pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática. Estos son datos del registro ICOPER. Y en el registro ICOPER lo que demostraron es que la supervivencia de los pacientes con disfunción ecocardiográfica del ventrículo derecho fue significativamente menor que la de aquellos pacientes que no tenían disfunción ecocardiográfica. Tenemos también datos de metaanálisis. El metaanálisis del grupo francés lo que dice es que la disfunción ecocardiográfica del ventrículo derecho se asocia a pronóstico en pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática. Pero ya hay un primer detalle cuando uno lee estos estudios y estas revisiones sistemáticas y metaanálisis que es importante. Y pueden ver ustedes que aunque no atraviesa la unidad, la asociación entre disfunción ecocardiográfica del ventrículo derecho y pronóstico no es demasiado robusta. En general, multiplica por 2 el riesgo de que el paciente con embolia de pulmón vaya mal si tiene disfunción ecocardiográfica del ventrículo derecho. Y probablemente, dadas las consecuencias que tiene decir que un paciente tiene mal pronóstico con embolia de pulmón, que es la decisión de tratamiento fibrinolítico que se asocia a complicaciones hemorrágicas en un número no desdeñable de casos, esta asociación no es lo suficientemente fuerte como para tomar decisiones terapéuticas en ese sentido. Fíjense ustedes, en este mismo metaanálisis, este es el valor predictivo positivo de cada uno de los estudios independientes incluidos para mortalidad intrahospitalaria, y el valor predictivo positivo no pasa del 10%. Sangrados mayores con tratamientos fibrinolíticos en los últimos años, aproximadamente 15%. Hemorragias intracraneales en la vida real, entre un 3 y un 5%. Por lo tanto, sí que parece que la ecografía es útil para pronosticar, pero que la ecocardiografía sola probablemente no sea suficiente. De hecho, estos son los datos que obtuvimos cuando analizamos los resultados del ensayo MAPPET. En el ensayo MAPPET, los pacientes normotensos con embolia de pulmón y disfunción del ventrículo derecho fueron aleatorizados a recibir tratamiento anticoagulante convencional más RTPA o tratamiento anticoagulante convencional más placebo. Conocen ustedes perfectamente que no fueron capaces los investigadores de detectar diferencias en la mortalidad entre los dos brazos del estudio, pero sí que detectaron diferencias en un evento compuesto de necesidad de intubación, de parada cardiorrespiratoria o de escalada del tratamiento. Pero una de la información importante que pudimos obtener de este ensayo clínico es que la mortalidad a 30 días de los pacientes con disfunción ecocardiográfica del ventrículo derecho que solo recibieron heparina fue bajísima, 2,2%. ¿Qué significa? Que probablemente no estábamos identificando a los pacientes de verdad con riesgo intermedio de complicaciones por la propia embolia de pulmón. Empezaron a aparecer algunos estudios en la literatura que nos sugerían que la identificación de estos pacientes era mejor si se combinaban distintas pruebas pronósticas. Por ejemplo, este estudio del grupo de Boston lo que hacía era combinar disfunción ecocardiográfica del ventrículo derecho y daño miocárdico, troponina cardíaca elevada. Y pueden ver ustedes que se multiplicaba el valor predictivo positivo para complicaciones de los pacientes cuando tenían disfunción y daño miocárdico comparado con cuando solo tenían uno de estos dos criterios. Y los resultados del estudio PROTECT también fueron en la misma dirección. Para identificar a los pacientes con un riesgo elevado de mortalidad o de complicaciones asociadas a la embolia de pulmón, es decir, con TEP de riesgo intermedio, pueden ver ustedes que se necesita combinar la troponina cardíaca I, el péptido natriurético, la trombosis venosa profunda y una escala PESI simplificada de alto riesgo. Y con eso obtenemos una mortalidad por todas las causas a 30 días del 13,7% y un riesgo de un curso clínico complicado a 30 días de un 27%. Toda esta información fue la que hizo que los investigadores del ensayo clínico PEITO identificaran a los pacientes de riesgo intermedio como aquellos que tenían disfunción de ventrículo derecho por ecocardiografía o por angiotac de tórax y además daño miocárdico.
Los pacientes fueron aleatorizados, lo conocen ustedes bien, a tratamiento anticoagulante más tenecteplasa o a tratamiento anticoagulante más placebo, y fueron capaces de identificar superioridad del tratamiento fibrinolítico para un evento compuesto de mortalidad por todas las causas o colapso hemodinámico en los primeros 7 días después de la aleatorización. Pero, de nuevo, el mensaje importante de este ensayo clínico es que en el grupo de pacientes que tenían disfunción de ventrículo derecho y que además tenían daño miocárdico y recibieron solo heparina, la mortalidad por todas las causas a 7 días fue solo de 1,8%. Una mortalidad muy baja y, desde luego, no suficiente como para compensar el riesgo de complicaciones asociadas a un tratamiento de recanalización precoz, a un tratamiento fibrinolítico. Este es el motivo por el cual publicamos un metaanálisis de datos individuales que combinaba 6 estudios prospectivos de la literatura con casi 3.000 pacientes normotensos y embolia de pulmón aguda sintomática, y en este estudio lo que encontramos era que es verdad, es necesario utilizar disfunción ecocardiográfica de ventrículo derecho y es necesario utilizar troponina cardíaca para identificar a pacientes normotensos que van a ir mal, pero es que además hay que añadir datos clínicos. Probablemente ese sea el mensaje más importante de este metaanálisis. Y pueden ver ustedes que son los pacientes que tienen hipotensión leve, entre 90 y 100 milímetros de mercurio, que tienen taquicardia, que tienen disfunción de ventrículo derecho y que tienen troponina cardíaca elevada, los que tienen un riesgo de complicaciones por la propia embolia de pulmón a 30 días de un 29,2%. Es verdad que todavía no tenemos ensayos que evalúen la eficacia y seguridad del tratamiento fibrinolítico en estos pacientes, pero sí que es cierto que el riesgo de complicaciones de este grupo de pacientes es significativamente mayor que el de los pacientes que solo tienen disfunción del ventrículo derecho y daño miocárdico. Ese es el motivo por el cual el Consenso Español para el Manejo de la Embolia de Pulmón, que se publicó en diciembre de 2013 y que contó con la participación de 6 sociedades científicas, recomienda la identificación de los pacientes de riesgo intermedio, la antigua TEP submasiva, de manera escalonada. Y de manera escalonada es empezando por una escala clínica, el PESI o el PESI simplificado. En función de los datos del metaanálisis que les he presentado, aquellos pacientes con un PESI simplificado de alto riesgo por taquicardia y o por hipotensión leve, se les recomienda realizar marcadores de daño miocárdico, troponina o proteína ligadora de ácidos grasos de cadena media. Para aquellos pacientes que tienen PESI simplificado de alto riesgo con troponina cardíaca positiva, se recomienda hacer una prueba que detecte disfunción del ventrículo derecho, y solo aquellos pacientes con todos los marcadores positivos son clasificados como pacientes de riesgo intermedio, deben recibir monitorización intensiva y se debe evaluar la posibilidad de fibrinólisis si la evolución clínica no es positiva. Por lo tanto, y ya respondo a esta segunda pregunta, recomiendo realizar ecocardiografía y biomarcadores con finalidad pronóstica solo para aquellos pacientes normotensos con TEP que presenten taquicardia y o hipotensión leve. Muchas gracias. Gracias, David.